Hoy vamos a continuar con la serie que empezamos la semana pasada acerca de la cultura de la iglesia. Estamos hablando acerca de lo que creemos y de lo que somos. Estamos hablando de aquello que nos conforma como iglesia, de las cosas que nosotros apreciamos, abrazamos, las cosas que creemos que son, deben de ser valoradas en la iglesia, la cultura del reino de Dios que se debe manifestar en nuestra vida. Y vamos hoy a continuar la segunda parte. La semana pasada hablamos de dos valores que apreciamos. El primero era que valoramos la presencia de Dios, valoramos el que podemos estar aquí juntos, adorar al Señor juntos, valoramos que el Señor esté en medio de nosotros y que Él es lo más importante, valoramos que Él está aquí en el preciso momento en cuanto nosotros decidimos abrir nuestro corazón. De hecho está desde antes, y saben que de hecho la Biblia nos dice que el Espíritu de Dios nos anhela celosamente, o sea que Él quiere estar con nosotros. Él quiere tener comunión con nosotros, y de hecho quiere tener comunión con nosotros más de lo que nosotros queremos tener comunión con Él. Y eso debemos de nosotros abrazarlo, apreciarlo y decir: Señor, aquí estamos para ti, venimos a adorarte, venimos, Señor, a exaltar tu nombre. Cada semana tenemos, durante la semana a lo mejor muchas cosas que hacer, un trabajo que tenemos que llevar a cabo durante nuestra semana de 8 horas o de 10 horas o de lo que sea, Señor, pero este momento cuando nos juntamos venimos y queremos adorarte, queremos entregarte lo mejor. Entonces como iglesia valoramos la presencia de Dios, valoramos el estar juntos y adorar a Dios juntos, valoramos el que podemos libremente exaltar a Dios, valoramos que el Señor esté en medio de nosotros. También hablamos la semana pasada de que valoramos la gracia y la verdad, de que valoramos el hecho de que el Señor nos ha hecho libres y nos ha dado salvación por su gracia, no porque nosotros éramos muy buenos ni porque nosotros teníamos las calificaciones que necesitábamos, sino porque Dios es bueno, sino porque Dios en su gracia nos ha llamado y nos ha libertado, y valoramos esa gracia y nosotros compartimos esa gracia con los demás. Pero también valoramos la verdad que compartimos como iglesia, la verdad que nos hizo libres a nosotros y la verdad que hace libres a los demás, porque sin la verdad no hay libertad. Y estas son cosas que queremos afirmar y poder apreciar y abrazar en nuestra vida, porque queremos ser una iglesia que enseña a otros acerca de la cultura del reino de Dios, de la cultura que Jesús modeló para nosotros, porque Jesús es el modelo de cómo nosotros debemos de vivir. Y durante los grupos pudimos tener un tiempo, ¿no? Y volver a poner ahí delante de todos y exponer y platicar y hablar y abrir nuestro corazón y poder compartir. Y sabemos que esto es importante y queremos abrazarlo como iglesia, queremos saber quiénes somos. Queremos saber cuál es nuestra cultura de iglesia, qué es lo que valoramos en esta iglesia. Hoy vamos a continuar y voy a continuar hablando, y vamos a hablar 3 cosas hoy que valoramos como iglesia, como cultura de iglesia, la cultura de nuestra iglesia, la cultura de la iglesia, de la vid, que tú puedas decir qué cosas valoramos en nuestra iglesia, en nuestra congregación. Y hoy vamos a continuar con la tercera, que es: valoramos a las personas. Primero que nada, nosotros dijimos la semana pasada, valoramos a Dios, valoramos su presencia. Si no hubiera ninguna persona y tú estuvieras solo en una isla, tendrías necesariamente que valorar la presencia de Dios de cualquier forma, aunque no hubiera nadie a tu alrededor, porque eso es lo más importante. Eso es lo más importante de todas las cosas. Pero después de valorar la presencia del Señor, el segundo mandamiento más importante es que debemos de amar a las personas, debemos de amar a aquellos que están a nuestro derredor. Valoramos a las personas porque Jesús dio su vida por la gente. Jesús dio su vida por las personas. Jesús dio su vida por personas como tú y yo. De hecho, la Biblia dice que dio su vida para que todo aquel que en Él cree, para que todas las personas, para que todo el que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Por eso es que la iglesia
nosotros como iglesia tenemos que valorar a las personas, valorar a la gente, valorar a los que estamos aquí, darnos cuenta que hay valor en nosotros. De hecho, hay un valor tan impresionante que Jesús mismo dio su sangre por nosotros. Si en algún momento tú pensabas, no valgo nada, no tengo valor, piensa el precio que se pagó por tu vida. Piensa el precio que se pagó por ti. Cuando pienses en otra persona y tengamos la tentación de minimizar el valor de aquellas personas, pensemos en esto, que Jesús murió por esa persona que nosotros a veces pensamos que no tiene tanto valor. Que a veces pensamos, bueno, esa persona no sabe hacer muchas cosas, no sabe hacer nada, o a lo mejor no tiene dinero, o a lo mejor no es bien parecido, bien parecida, o a lo mejor no tiene mucho carisma, en cuanto a su personalidad, y no le damos a veces el valor que requiere. Pero Jesús no dice que murió por los que tienen buen parecido, ni dice que murió por los que tenían dinero, ni dice que murió por los que tenían un muy bonito carácter. Dice que murió porque para todo aquel que en Él cree, pudiera tener la vida eterna. Entonces nosotros debemos de valorar a las personas. Debemos de valorar a las personas también. Debemos de valorar a la gente, porque la iglesia se compone de personas. O sea, no podemos nosotros minimizar el valor de las personas, porque en el negocio en el que estamos, y lo podemos decir así entre comillas, en esta empresa que el Señor nos ha llamado a llevar a cabo, que se llama iglesia, es una empresa de personas que tiene que ver con llevar un mensaje a las personas, que tiene que ver con llevar la sanidad de Jesús, que tiene que ver con hablar con las personas. Y tenemos nosotros que darnos cuenta, si somos aquellos que no nos gustan las personas, pues vamos a batallar en medio de una iglesia, porque la iglesia se compone de personas. Si somos alguien que quiere liderar, que quiere servir al Señor, vamos a batallar. Jesús no era un ermitaño, no se fue allá a esconderse en un monte, ni se fue a estar en un convento encerrado. Jesús andaba entre la gente, entre la multitud. De hecho, lo seguía a las multitudes. Nosotros necesitamos valorar a las personas y queremos afirmar que valoramos a las personas. La iglesia es un lugar formado por gente para alcanzar a gente para la gloria de Dios. La iglesia es un lugar que se conforma de personas. Su misión es alcanzar más personas para darle gloria a Dios. O sea que tenemos que darle valor a las personas. Tenemos que darle el valor que las personas tienen. Mateo 22, versículo 39, dice esto: y el segundo es semejante. ¿Saben cuál es el trasfondo de este versículo, El trasfondo es este versículo en el que Jesús les dice: el primer mandamiento es, y ya lo vimos la semana pasada, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma, con todo tu corazón. Y luego sigue este versículo en el que dice: y el segundo mandamiento es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, lo que el Señor nos llama a vivir es amarlo a Él, valorar su presencia, valorar que Él esté en medio de nosotros. Y después de eso, lo más importante que el Señor nos ha llamado a hacer es amar a las personas, amar a los que nos rodean, amar a aquellos que están allá afuera. Somos alguien que ama la gente. Somos alguien que podemos decir, como iglesia, somos una iglesia que puede recibir a las personas, que ama a la gente. Queremos ser esa iglesia. Queremos esforzarnos por ser esas personas. Queremos esforzarnos por tener una cultura en la que nosotros abrazamos a la gente que llega a este lugar, que llega a uno de nuestros grupos, que las personas se sientan en casa, que las personas se sientan que los amamos de verdad. ¿Alguna vez tú te has topado en alguna relación, en algún momento con alguien que te trata de hacer sentir bien, pero que tú dices, no, eso era puro show, o sea, nomás lo estaba diciendo de los dientes para afuera? Que decimos así a veces, porque tú dices, por otro lado me critica, por allá dice algo de mí, en realidad nomás lo estaba haciendo porque había otras personas allá alrededor y quería quedar bien. Nosotros no queremos ser así.
Queremos que nuestro amor sea genuino, que el amor que sentimos por las personas sea genuino, y las personas que lleguen a este lugar y los que estamos ya en este lugar podamos sentir ese amor genuino que es derramado en el Espíritu, por el Espíritu de Dios en nuestro corazón, para compartirlo con los demás. Mateo capítulo 9 versículo 35, miren lo que dice. Jesús recorrió todas las regiones y aldeas de esa región, enseñando en las sinagogas y anunciando la buena noticia, o sea, anunciando el evangelio del reino, acerca del reino, y sanaba toda clase de enfermedades y dolencias. Cuando vio a las multitudes, les tuvo compasión, porque estaban confundidas y desamparadas, como ovejas sin pastor. Y a sus discípulos les dijo: la cosecha es grande, pero los obreros son pocos. La Biblia nos dice que Jesús sentía compasión por las multitudes. Y aunque sabía que muchos de ellos solamente venían a Él por el beneficio que tenían, aunque sabían que muchos de ellos venían a Jesús porque los alimentaba, aunque conocía las situaciones de su corazón, si había alguien que conocía y conoce el corazón de las personas, era Jesús. Y aún así dice la Biblia, y nos dice este pasaje, que cuando vio las multitudes sintió compasión por ellos, sintió amor por ellos, sintió que debía abrazarlos, que debía agarrarlos. Y luego les dice: oren porque no hay suficientes obreros. O sea, oren para que haya más que puedan abrazar a estas multitudes. Oren porque necesitan un pastor, necesitan que los guíen, necesitan que los pastoreen. Jesús valorando a las personas, aun cuando conocía lo que había en el corazón de las personas. ¿Cuántos de ustedes pueden decir que conocen los pensamientos del que está enseguida de ti? Ni siquiera conocemos el pensamiento de nuestros esposos, nuestra esposa, nuestro cónyuge. Ni siquiera conocemos el pensamiento de nuestros hijos. Más o menos podemos decir cómo es, más o menos podemos decir a qué está pensando, pero ninguno podemos con certeza saber lo que hay dentro de su corazón. Y aunque no conocemos lo que las personas están pensando, muchas veces los precondicionamos y les negamos el amor que Dios quiere proveerles. Ahora, les digo esto porque Jesús conocía a cada una de esas personas. Sabía lo que estaban pensando. Sabía que unos lo estaban siguiendo porque querían ser sanos solamente y luego después irse. Sabían que estaban siguiéndolo, unos de ellos incluso lo estaban siguiendo para encontrar algo equivocado en Jesús y poder acusarlo. Otros de ellos estaban siguiéndolo porque les daba comida. Y aún así dice que sintió compasión por ellos. Y este es el mandato que Jesús nos da como iglesia, que tenemos que ser un lugar que es capaz de amar a las personas, que es capaz de aceptar a las personas, que es capaz de ver a las personas, reconocer que necesitan, reconocer que son amados de Dios y que estas personas necesitan que el Señor los toque, les hable. La palabra del Señor nos dice que Jesús los vio con compasión. Jesús los vio con amor y con compasión. Amamos a los que son fáciles de amar, ¿no? ¿Cuántos de ustedes aman a alguien que es fácil de amar? Y dicen: "Ay, qué fácil me es amar a esta persona", ¿no? Es bien bueno, es un pan de Dios, decimos, ¿no? Me encanta estar con él, me encanta andar cerca de esa persona, y nos gusta amar a los que son fáciles de amar, y debemos de amar a los que son fáciles de amar. Pero también debemos de amar a aquellos que son difíciles de amar. También debemos de amar a aquellos que son despreciables en un sentido, ¿no? Y nos parecen que no son dignos. Jesús amaba aún a aquellos que parecían que no eran fáciles de amar, y podía compartir con ellos, y podía hablar con ellos, y podía amarlos, y podía compartir de su gracia, y podía compartir de todo lo que el Padre le había dado. Una cultura que ama a las personas es una cultura que puede
ver lo mejor de cada individuo, que puede ver lo mejor en cada persona. Una iglesia que ama a las personas va a ser un lugar, vamos a ser personas que vemos lo mejor de las personas. Y nosotros tenemos que ser capaces de poder entrenarnos a nosotros mismos para ver lo mejor en las personas, para ver aquello que las personas tienen de parte de Dios, porque cada persona, aunque nos parezcan que no es el mejor, tiene dones de Dios, tiene dones dados por Dios, y tenemos nosotros que ser capaces de ver lo mejor en las personas y no ser aquellos que ponemos el dedo precisamente en la llaga, ¿no? Y nos fijamos siempre en el punto negro. Había un ejercicio que nos ponían a veces en la escuela, que había un pizarrón blanco y el profesor iba antes de que nos diéramos cuenta y pintaba un punto negro en el pizarrón, ¿no? Y cuando llegábamos preguntaba qué es lo que ven en el pizarrón y todos decíamos un punto negro, porque nuestra vida a veces está precondicionada a ver el punto negro en las cosas. Estamos a veces precondicionados a ver los errores de las personas, a ver aquello en lo que están fallando. Pero tienen todo un pizarrón blanco en el que Dios puede escribir, en el que Dios puede hacer cosas, y necesitamos nosotros ser capaces de poder mirar en ellos lo que Dios ve. Debemos ser capaces de mirar lo mejor que hay en las personas. A mí, si me ayudas ahí atrás en la computadora, porque se me desconectó el remote. A ver, ahí está, nada más me sigues en los pasajes. Una cultura que ama a las personas se esfuerza por ser una iglesia para nuevos creyentes. Cuando somos una iglesia que tiene una cultura que ama a las personas, nos vamos a esforzar por ser una iglesia que ama el ser una iglesia para nuevos creyentes. Tenemos nosotros que desarrollar esa capacidad de abrazar a los nuevos, de crear un ambiente en el que las personas nuevas pueden sentirse que pueden estar ahí. Y no crear a veces un ambiente en el que solamente entran los que conforman, ¿no?, nuestras propias ideas de lo que debe de ser un cristiano. Como iglesia nosotros queremos desarrollar una cultura en la que los nuevos se pueden sentir bien, que pueden venir. Siempre ha sido mi deseo el poder que podamos tener una congregación en la que podemos nosotros invitar a personas sin tener ese pensamiento de que voy a invitarlo y no sé qué va a pasar y a lo mejor se va a asustar, o a lo mejor algo raro no le van a venir a hablar. No, sino que podamos ser una cultura que entiende que los nuevos necesitan ser guiados, ser enseñados, ser amados, y que podemos nosotros llevarlos por el camino para que puedan llegar a Jesús. Valoramos a las personas. Una cultura que valora a las personas es una cultura que usa todos sus recursos y busca nuevos recursos para cumplir la misión de alcanzar a los perdidos. Usa todos sus recursos. O sea, como iglesia nosotros tenemos que usar todos los recursos que tenemos. Luego buscar nuevos recursos y decir qué más podemos hacer para alcanzar a los perdidos. Porque entendemos que lo más importante en nuestra vida es, primero que nada, amar a Dios. Primero que nada, amar su presencia. Pero después de eso, valoramos a las personas. Y por lo tanto tenemos que decir, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué recursos tenemos dados por Dios y qué recursos vamos a nosotros usar para poder alcanzar a otras personas? Y lo más importante es que una cultura que ama a las personas, que ama a la gente, es el producto de una cultura que ama a Dios por sobre todas las cosas. Cuando nosotros verdaderamente amamos la presencia de Dios, necesariamente vamos a amar a los que están a nuestro alrededor. Y eso es una de las evidencias más fáciles. Si tú en algún momento quieres decir, esta persona amará a Dios, no lo puedes ver, no lo puedes juzgar solamente en una forma superficial. Pero una de las pruebas más grandes de nuestro amor a Dios es nuestro amor a las personas. De hecho, Jesús dice, la palabra del Señor nos dice, ¿cómo puedes amar a los que cómo puedes no amar a los que ves y decir que amas a Dios a quien no ves? O sea, no hay relación en eso. Tenemos nosotros que mostrar nuestro amor por la presencia de Dios, nuestro amor por Dios, al amar a las personas, al ser un lugar
que es un lugar en el que pueden venir. Durante el grupo, mientras estábamos compartiendo en el grupo, nos vino a la mente y empezamos a compartir de esta idea de un lugar seguro. No sé si ustedes han visto estos lugares que se llaman safe zones, ¿no? Lugares seguros que hay, por ejemplo, los lugares que son como los bomberos, las casas de los bomberos, ¿no? La estación de los bomberos, obviamente la estación de los policías, pero hay otros muchos que se llaman zonas seguras y tienen un cartel allá afuera, ¿no? Con una casita y unos monitos dibujados. Incluso las gasolineras Quick Trip, todas son zonas seguras, safe zones. Y nos vino esto a la mente cuando estamos hablando acerca de la iglesia, porque la iglesia tiene que ser el lugar seguro por excelencia, en el que las personas pueden venir y encontrar seguridad, en el que las personas pueden venir y encontrar gracia de Dios, en el que las personas pueden venir y encontrar a alguien que les va a ayudar y los va a levantar y los va a animar. ¿Qué iglesia queremos ser? ¿La iglesia que repele a los nuevos o la iglesia que recibe a los nuevos? Ahora, la iglesia que recibe a los nuevos tiene mucho más trabajo que la iglesia que repele a los nuevos. Porque la iglesia que repele a los nuevos recibe a aquellos que ya han sido enseñados o que ya están maduros, y no hay mucho trabajo en eso, ¿no? Y todo se ve más o menos. Pero la iglesia que recibe a los que no conocen a Dios tiene el trabajo de discipularlos, de enseñarlos, de guiarlos, de lidiar con sus caídas, de levantarlos, de vendarlos. Incluso tiene el trabajo de cubrirlos cuando hacen cosas indebidas. ¿Qué iglesia queremos ser? Yo digo que somos una iglesia que valoramos a las personas, un lugar seguro para los nuevos. Y eso es lo que queremos ser. No sabemos a dónde Dios nos va a llevar, pero si nos permite el Señor alcanzar a muchos, que podamos alcanzarlos y que ellos puedan saber que están en un lugar seguro, que nuestra iglesia es un lugar seguro, que podemos compartirles del amor de Dios, que tenemos compasión y que los amamos como a nosotros mismos. Somos una iglesia que valora a las personas. La cuarta cosa de las 5 valores que estamos compartiendo es que valoramos como iglesia el servicio y la excelencia. Queremos ser una iglesia que valora el servir a otros y que valora el hacerlo con excelencia, que valora el dar de nuestro servicio, el estar dispuestos a ayudar. ¿Por qué es que valoramos esto? Porque Jesús mismo vino a servir. Jesús mismo vino y se puso en la condición de siervo, y porque esta es la virtud más alta. Según lo que la palabra nos enseña, no es mejor el que va siempre enfrente o el que toma siempre el liderazgo. Según lo que la palabra nos dice, es que es mejor ser alguien que está dispuesto a servir. En Filipenses 2, versículos 6 al 8, nos dice esto: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y la muerte de cruz. Vemos en Jesús el ejemplo más grande de servicio. Vemos en Jesús a alguien que no se aferró. Y queremos ser una iglesia que no está aferrada a tener las mejores filas, la mejor posición, que alguien me sirva, sino que seamos una iglesia que está dispuestos cada uno de nosotros a ser aquel que sirve, aquel que se entrega, aquel que da, aquel que ayuda. Marcos capítulo 9, versículo 34 al 35 nos dice: pero no le contestaron porque venían discutiendo sobre quién de ellos era el más importante. ¿Cuántos de nosotros a veces hemos discutido esto, no? ¿Quién es el más importante? Jesús se sentó y llamó a los 12 discípulos y les dijo: ¿quieren ser el primero? Quien quiera ser el primero debe tomar el último lugar y ser el sirviente de todos los demás. En la cultura del reino de Dios, en la cultura espiritual a la que Dios nos ha llamado, tenemos nosotros que darnos cuenta que la virtud más grande es el servicio. La virtud más grande es el servicio. Y necesitamos enseñarlo
y necesitamos modelarlo y necesitamos animar a otros a que sirvan, a que den, a que ayuden, a que estén dispuestos, a que se entreguen, porque esta es la virtud más grande en el reino de Dios. Jesús les dice: quieren ser el mayor de todos, tienen que irse al final de la línea. Quieren ser el mayor de todos, tienen que tomar el último lugar y servir a todos los demás. Servir a todos los demás si quieres ser el más grande. Los discípulos no habían entendido todavía y andaban discutiendo quién debería de ser el líder, quién debería de ser el más grande, quién debería de ser el que tomaba un mejor lugar. De hecho, en algún momento vino la mamá de 2 de sus discípulos y le dice: Señor, quiero pedirte un favorcito, ¿no? Y lo saca una moneda así como y le quiere dar un soborno a Jesús. No, eso no es cierto, ¿no? Pero le dice: quiero pedirte un favorcito, Jesús, que mis hijos se sienten a tu lado en el reino de los cielos. ¿Qué mamá no pediría eso por sus hijos, no? Yo quiero, pastor, quiero que mi hijo sea aquí el que dirige algo. Todos a veces queremos esto, ¿no? Y no es como que había algo equivocado, estaba pidiendo algo bueno, pero no había entendido todavía qué era lo más importante en el reino. Y Jesús le dice: no sabes lo que pides, mujer. Dice: ni siquiera te lo puedo dar yo esto. Porque ¿quién tiene el lugar más importante en el reino? Es aquel que sirve, es aquel que está dispuesto a dar, es aquel que está dispuesto a entregarse. Una cultura que valora el servicio crea cosas excelentes. Una iglesia que valora el servicio va a producir cosas excelentes. ¿Saben por qué? Porque como las hormiguitas crean cosas magníficas. No sé si ustedes se han en algún momento puesto a ver cómo trabajan, ¿no? Que dice la Biblia, no tienen ni siquiera quien los guíe. O sea, no tienen, pero saben lo que tienen que hacer y forman una colonia entera por la ayuda de cada uno de los miembros. No encuentras una hormiga que esté sentada. No encuentras una hormiga que diga: llévenme a mí, 2, 3, no ando cansado, llévenme. No encuentras tal cosa en un hormiguero. Y no quiero decir que nosotros tenemos que ser hormigas. El punto es decir que el servicio de todos, por pequeño que sea, crea cosas excelentes. Porque donde todos servimos suceden cosas. Donde todos servimos se produce algo, se produce un mover en el que podemos glorificar a Dios con excelencia. Una iglesia que sirve, una actitud que sirve, va a ver algo tirado y no va a decir: pues quién sabe de quién le tocará limpiar el piso. Una actitud de servicio dice: yo lo voy a levantar si está en mi camino. Una actitud de servicio dice: ¿qué puedo hacer? Una actitud de servicio dice: aquí estoy, hay algo que yo pueda hacer. Hay algo en lo que yo pueda servir y juntos creamos cosas excelentes para Dios. Las iglesias excelentes que tú puedes ver no se formaron porque el pastor es un super hombre, se formaron porque hay una cultura de servicio. Porque miles de personas sirven. Ves estos lugares, estas congregaciones que admiramos y que vemos, ¿no? El lugar es muy bonito, los baños bien limpios, los pasillos súper limpios, todo, el afuera, todo. Se formaron por personas dispuestas a servir. O en alguna de estas iglesias ustedes han visto al pastor que anda allá afuera, ¿no? No, muchos servidores. A lo mejor lo hizo en algún momento el pastor, porque tiene que ser el primero en liderar y en guiar. Pero algo grande y magnífico y excelente se forma solamente con muchos dispuestos a servir. De hecho, Jesús lo sabía. De otra forma hubiera venido Jesús solamente y hubiera dicho: yo soy el que puedo hacer todo y solamente yo y yo y yo. No, Jesús sabía que necesitaba personas, que necesitaba discípulos. Estos discípulos entenderían la forma del reino y estos discípulos irían y empezarían a enseñar a otros. De hecho, en el libro de Hechos vemos a los discípulos que ellos servían a las mesas. Los discípulos, ¿quién sabe cuántos? Como 5,000 personas. Y los discípulos servían a las mesas, compartían el evangelio, hablaban, enseñaban, organizaban, sanaban a los enfermos. Yo no me sé Pedro, ¿no? A lo mejor iba llevando la comida a alguien y dice la Biblia que su sombra sanaba a alguien ahí de pronto, ¿no? Mientras andaban. Porque así andaban haciendo todo. Hasta que llegaron a un momento en el que dijeron: esto no puede seguir así. Y se pararon y dijeron: necesitamos
hombres llenos del Espíritu Santo para que nos ayuden a servir. Fíjense en esto. Hombres llenos del Espíritu Santo, y dice que se juntaron y oraron y agarraron a los diáconos, y los diáconos empezaron a ayudarles a servir y dijeron: es que nosotros no nos podemos seguir dedicando a servir, estamos descuidando la palabra de Dios, necesitamos a otros que sirvan con nosotros. Y luego esos otros diáconos empezaron a servir. Y fíjense, a veces pensaríamos: ay, pero ¿por qué no me pone a mí a predicar en lugar de yo ponerme a servir las mesas? No, ninguno de esos diáconos dijo eso. Pero lo más precioso es que todos estos diáconos el Señor normal los usó para servir mesas. Después ves a Esteban predicando, luego ves a Felipe, que el Señor lo llevó de un lugar a otro para hablarle al eunuco. Era diácono, era el que primero lo habían agarrado para que sirviera las mesas. Y después el Señor hizo grandes cosas con ellos. Porque el servicio es la virtud más grande que hay. La cultura de servir crea cosas excelentes. ¿Quieren ver cosas excelentes aquí? ¿Sí o no? Tenemos que decir: yo quiero servir. No hay otra forma. No hay otra forma. La cultura de servicio anima a otros a hacer lo mismo. Cuando todas las personas ven que todos andan movidos, dice: yo tengo que hacer algo también. Yo tengo que servir. Yo puedo dar también. La cultura de servicio no busca su propia comodidad, sino que dice: ¿qué puedo hacer yo? ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo puedo ayudar? La cultura de servicio demuestra el Espíritu de Cristo. Tan sencillo así. Una iglesia que sirve demuestra el Espíritu de Cristo manifestado. El Espíritu de Cristo se manifiesta, claro, en orar por enfermos, en sanar enfermos, en hablar en lenguas, en profetizar. Pero ¿sabe cuál es donde se manifiesta más que todas las cosas el Espíritu de Cristo? En el servicio. Porque dice que Él se hizo como los hombres y tomó forma de siervo. Una cultura de servicio demuestra el Espíritu de Cristo. Una cultura de servicio demuestra crecimiento espiritual. Si queremos ver y medir el crecimiento de nuestra iglesia, una de las formas de medirlo es qué tantos servidores tenemos. Y yo quiero dar gracias a Dios, y les doy gracias, le voy a decir en la realidad, porque cuando pienso en nuestra iglesia, yo creo que el 90% de los que estamos aquí servimos en algo. Y que siga siendo así. Que sigamos sirviendo, que sigamos, es más, hasta que nos tengamos que rotar, porque hay tanto servidor que no hay forma de que todos hagan, sino que podamos seguir sirviendo y que tú puedas decir y podamos decir: ¿dónde puedo ayudar? ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo puedo levantar esta obra magnífica del Señor por la que murió Jesús? Una cultura de servicio y de excelencia pone fundamentos para la grandeza. Si queremos nosotros ver grandes cosas, necesitamos servir. No hay forma, no hay otra forma. Queremos ver una gran iglesia, queremos ver alcanzar más personas, queremos ver buenos ministerios, necesitamos servir. Porque el servicio pone el fundamento para la grandeza. Cuando piensas en estos grandísimos edificios, no sé si alguna vez te ha tocado ver, alguno de estos edificios rascacielos de 20, 30 pisos, les toma más tiempo hacer el fundamento que hacer el edificio. Les toma más tiempo hacer el hoyo donde van a poner los fundamentos, que una vez que hacen el fundamento, lo que no se ve, lo que a nadie le parece que está pasando nada, y luego después empiezan. Una vez que hacen el fundamento, después pasas en un mes por el mismo lugar y ya llevan 10 pisos. ¿Por qué? Porque el servicio es el fundamento de la grandeza, igual que el cimiento de este edificio es el fundamento para un edificio grande. Queremos edificar en grande y no tenemos el servicio que necesitamos, se va a caer el edificio. Necesitamos servir, estar dispuestos a ser servidores. Necesitamos estar dispuestos, y siempre va a haber esta pregunta: ¿qué puedo yo hacer? Necesitamos siempre tener eso en nuestra mente como iglesia. ¿Qué puedo yo hacer? ¿Qué puedo yo hacer? Señor, ¿qué puedo hacer este día? ¿Cómo te puedo servir? ¿Cómo puedo servir en tu iglesia? Primera de Pedro capítulo 4 versículo 10 nos dice esto: Dios, de su gran variedad de dones espirituales, les ha dado un don a cada uno de ustedes. Úsenlo para servirse los unos a los otros. Dios nos ha dado dones a cada uno de nosotros
para que hagamos nosotros un show, no, para que nos sirvamos los unos a los otros, para que podamos servir a los demás, para que podamos edificar juntos. Y lo más tremendo es que nos ha dado a todos. Pregúntate, ¿qué es lo que yo puedo hacer? O sea, a lo mejor nos es difícil en algún momento y dices, pues no pienso en nada. Pregúntate, y a lo mejor lo que necesitas hacer es empezar a hacer algo y luego te das cuenta, no, pues por ahí no era mi don, no, necesito por otro lado, necesito buscar aquí, necesito buscarle allá. ¿Qué es lo que puedo hacer? ¿Qué es? ¿Dónde puedo ayudar? Algunos de ustedes piensan, yo no podría enseñar a los niños. Claro que sí podrías. Inténtalo, intenta servir, intenta ayudar, intenta liderar. Intenta hacer algo para Dios. Creemos que cada creyente tiene algo para dar y dones dados por Dios para servir a otros. Creemos que cuando servimos con excelencia honramos a Dios porque Dios es excelente. Ahora, no nada más queremos una cultura en la que todos quieren servir y hacer y deshacer, ¿no? Y empezar algo y dejarlo aventado porque todos dicen, no, yo quiero servir y le entro, pero luego no me comprometo. No, queremos una cultura de servicio y de excelencia. Donde lo que haces, lo haces a tu mejor capacidad. Como iglesia, lo que hacemos, lo queremos hacer a nuestra mejor capacidad. A lo mejor no tenemos la capacidad que tienen otros lugares, pero tenemos una capacidad y que podamos decir nosotros, la voy a usar. Voy a hacer lo mejor que puedo hacer. Voy a servir con excelencia. Voy a llegar en el momento que me piden que llegue. Voy a estar dispuesto. Voy a dar de mis horas. Voy a dar de mi tiempo. Voy a estar ahí. Valoramos el servicio y la excelencia. Somos una iglesia que valoramos eso. Y tenemos nosotros que ser capaces de vivirlo y luego cuando lleguen las nuevas personas enseñarlo. Porque todos aquellos que lleguen van a llegar, el Señor los va a formar, los va a sanar, los va a restaurar. Y una vez que esté formado, restaurado, entonces le vamos a decir, ahora sí, es tiempo de que empieces a servir. Porque el propósito de nuestra vida es servir a Jesús. Para eso nos llama Él, para eso nos alcanza, para eso nos rescata. Y por último, el quinto valor, valoramos la generosidad. Ya hace algunas semanas, 2 semanas había hablado de esto, quiero ser breve con esto, pero quería volver a recalcarlo porque es uno de nuestros valores fundamentales como iglesia. Valoramos la generosidad porque Dios es generoso. Nuestro Dios, aquel que decimos que valoramos su presencia, es un Dios generoso, que da, que se entregó, que está dispuesto a dar. Hay muchos pasajes y versículos que pusiéramos compartir acerca de la generosidad, pero solamente les quiero compartir que muy pocas veces lo usamos cuando hablamos de la generosidad. En Mateo 10, versículo 8 dice, Jesús les dice a sus discípulos, sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, curen a los leprosos y expulsen a los demonios. Den tan gratuitamente como han recibido. Den tan gratuitamente como han recibido. La otra versión dice, den de gracia lo que de gracia recibieron. O sea, de lo que han recibido gratis empiecen a dar. ¿Y quién de nosotros pudiéramos decir que le hemos dado a Dios para que Él nos recompense? El otro día estaba meditando en este versículo que me gusta mucho. Está el apóstol Pablo dice, oh profundidades de la sabiduría, de la ciencia de Dios. Dice, cuán insondables son sus caminos, son inescrutables sus pensamientos. Dice, porque ¿quién conoció la mente de Dios? Dice, o ¿quién le dio a Dios para que luego Dios le recompensara? ¿Cuántos de nosotros hemos pensado a veces que le damos a Dios de nuestro servicio? O pensamos, te voy a dar mi servicio para que me recompenses. O pensamos, te voy a dar mis diezmos para que me recompenses. Pero el apóstol Pablo dice, ¿quién le dio a Dios para que Dios le recompensara? Nadie, dice, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Y la generosidad se basa en esta verdad, que todo lo que tenemos, todo lo que somos, este cuerpo, miren, cada célula de este cuerpo, cada célula de tu cuerpo, cada parte tan bonita o no tan bonita que te parezca, cada hueso, cada parte de tu piel, todo
lo hizo Dios. Cada parte de tu tiempo te lo dio Dios. Cada fuerza que tú tienes para hacer las cosas. De hecho, todo lo que tienes, incluso todo lo que hay en la tierra, es de Él. Dice la Biblia, del Señor es que la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Si tú en algún momento quieres decir, yo no le quiero deber nada a Dios, agarra un cohete y salte de la tierra, porque dice, de Él es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. De hecho, todo el universo es de Él. O sea que dice la Biblia en otro versículo, ¿a dónde te irás de su espíritu? ¿Dónde te podrás esconder que tú digas, soy independiente de Dios y no le debo nada a Él? Del Señor es la tierra y su plenitud, todo lo que tenemos. Y cuando hablamos de la generosidad como individuos y como iglesia, está arraigada en esta verdad, que todo lo que tenemos es de Dios. Por lo tanto, no nos avergüenza ser generosos. No nos avergüenza animar a las personas a decir, tú necesitas dar, porque Jesús no se avergonzó de eso. Y Jesús les dijo, es mejor dar que recibir. Jesús les dijo, es mejor dar que recibir. Nuestra cultura debe ser una cultura de generosidad, porque nuestra naturaleza ha sido transformada y ahora tenemos una naturaleza de dadores, como Dios es un Dios dador. Una cultura que valora la generosidad, da sin murmuración. Hace algunas semanas o a lo mejor algún mes salió un reportaje en Univisión en el que hablaban acerca de las iglesias que piden o que dan. No sé si alguno de ustedes lo vieron, ¿no? Y se hizo así como un revolú, ¿no?, acerca de esto y de por qué las iglesias, una iglesia en Guatemala que tiene miles de personas y que tiene una super iglesiota y que costó $40 millones y el reportaje era cómo es que lo hicieron, cómo es que pudieron, de dónde sacaron el dinero y todas estas cosas, ¿no? Y la pregunta es, yo estaba preguntando y digo, qué raro es eso, ¿no? Porque si una iglesia crece y está grande y está excelente, la critican. Pero si son los musulmanes que tienen un super edificio, no, está bien, ¿no? En la Gran Manzana en Nueva York, los musulmanes compraron un pedazo ahí cerquita de donde fue el 9/11 para poner una de sus mezquitas. Y compraron este lugar miles de millones de dólares. No sé cuántos billones de dólares. Y lo compraron. Y nadie dijo, no, que suave, está bien, los musulmanes tienen dinero. Pero si los cristianos se juntan y dan y aprenden a sembrar y hacen algo excelente, el mundo y el diablo lo va a decir, no, es que no puede ser, ¿cómo va a ser? ¿Por qué? Porque no quieren que mostremos la excelencia de Dios en las cosas. Porque no quieren que mostremos eso. Pero nosotros no somos de los que retienen, somos de los que dan sin murmuración. Y tenemos que ser capaces. Y yo le animo porque nuestra congregación creemos en el dar. Y yo le animo para que cuando escuche esto, o escuchen personas, ¿no?, que quieren hablar y murmurar de esto, cierra tus oídos a eso. No entres en la mentira del enemigo y no dejes que el diablo te robe bendiciones de Dios por murmurar de cosas que ni siquiera sabemos a veces. De que hay gente que malgasta y malusa las cosas, cierto. Pero ni tú ni yo somos los que estamos en el lugar para ir y murmurar. Una iglesia que valora la generosidad da sin murmuración. Yo te animo que cuando des sin murmuración. Una iglesia que valora la generosidad recibe lo que cosecha. O sea, esta iglesia que tienen super edificios, la iglesia aquí en Dallas Gateway, no lo tienen porque les cayó del cielo, lo tienen porque miles de personas dijeron, vamos a ser generosos. Empezando con su líder, su pastor. Reciben lo que cosechan, lo que siembran, eso cosechan. Una iglesia que valora la generosidad modela lo que Dios es. Modela lo que Dios es. Dios es un Dios dador. Por eso queremos valorar la generosidad. Somos una iglesia que cree en la generosidad y esto significa que creemos en el diezmo, creemos en las ofrendas, creemos en dar para las misiones, creemos en darle a nuestras familias. Yo voy a ser el primero en decirte que eres responsable de ayudar a tu familia, a nuestras familias. Somos los primeros, debemos de enseñar esto. Pero también creemos en dar al pobre, creemos en dar al que necesita. Queremos que Dios nos haga un lugar próspero para poder dar más, no para tener más, sino para dar más. Queremos que Dios nos bendiga en nuestra casa para poder dar más, no para tener más.
Queremos que Dios nos dé un mejor trabajo para poder bendecir a otros, no para acumular más. Una iglesia que cree en la generosidad dice: queremos que el Señor nos llene de bendición para bendecir más, para ayudar a otros, para ensanchar el reino de Dios, para caminar en la bendición de Dios. Cuando piensas en Abraham, Isaac, Jacob, que Dios los bendijo, ellos no se cohibían en pedir bendición de Dios, pero tampoco se cohibían en ofrendar lo mejor a Dios. Somos una iglesia que cree que todo lo que tenemos es de Dios y que nosotros somos sus administradores. Por lo tanto, no nos avergüenza dar, no nos avergüenza sembrar, no nos avergüenza ser generosos. Pónganse de pie conmigo. Somos una iglesia que valora primero que nada la presencia de Dios, antes que cualquier otra cosa. Si estuviéramos en una esquina, si un momento ya no podemos reunirnos aquí, miren, no importa, nos podemos reunir en un parque, nos podemos reunir afuera en algún lugar, y luego el Señor nos dará y nos abrirá campo. Si estamos 2 o 3, no importa, porque la presencia de Dios está. Valoramos antes que nada la presencia de Dios. Eso es lo que nos mueve. La presencia de Dios es lo que nos mueve. Eso es lo que nos mantiene juntos. Eso es lo que nos guía. Eso es lo que nos enseña. Valoramos la verdad, valoramos la gracia y la verdad de Jesús. Y queremos extenderle la gracia a las personas, pero también hablarles la verdad de Jesús. Eso queremos ser, una iglesia. Queremos ser una iglesia en la que tú digas: ven, que tú puedas invitar a alguien y tú puedas decir: te voy a llevar, y yo sé que estás batallando con cosas, pero te vamos a ayudar, con la gracia del Señor te vamos a ayudar, pero también te vamos a guiar con la verdad del Señor. Que podamos ser esa iglesia que es, como vimos la semana pasada, estandarte, baluarte de la verdad, columna y baluarte de la verdad. Luego valoramos a las personas. Tenemos que valorar a las personas. De esto se trata. Entre nosotros mismos aquí necesitamos desarrollar el valor de nuestras relaciones. En los grupos necesitamos aprender a valorarnos, a ver lo mejor. Cuando te veas en la tentación de mirar el punto negro o una falla en tu compañero, en tu hermano, en alguien, piensa en esta ilustración y di: ¿qué tanto de la vida de mi hermano, de mi amigo o de mi compañero en la iglesia, qué tanto puedo alabar en lugar de qué tanto puedo criticar? Y te vas a dar cuenta, nos vamos a dar cuenta que hay muchas más cosas que podemos alabar de las personas, muchas más, muchas. Necesitamos crear esa cultura en la que podemos exaltar, levantar lo bueno en las personas. Porque allá afuera la gente ya tiene demasiado con que el mundo le diga que es un bueno para nada, que es un don nadie, que no sirve, que no tiene, que es un pobre, que es de todo, que es un borracho, que de todo. Allá el mundo te dice eso. Pero Jesús dice: yo di mi vida por ti, para que si crees tengas vida eterna. Jesús dice: tú tienes valor de tal forma que di mi vida por ti. Que nosotros podamos valorar a las personas y que se los podamos mostrar con el servicio, con la excelencia, que se lo podamos mostrar en las cosas que hacemos. Yo les quiero animar a eso, y que se los podamos mostrar con la generosidad. Porque la Biblia nos dice: ¿no? ¿De qué te sirve que le digas a alguien que el Señor te bendiga y lo dejes ir cuando te está pidiendo y cuando necesita que lo cubras? ¿De qué sirve? ¿De qué sirve que nosotros seamos una iglesia que dice que bendice a su congregación o que bendice a su comunidad, pero cuando hay una necesidad cerramos nuestros brazos porque no queremos ser generosos? No sirve de nada. No sirve de nada. Tenemos que abrazar estos valores, agarrarnos juntos del Señor y decir: Señor, vamos a ser la iglesia gloriosa por la que tú moriste. Así seamos 20, 30, 50, 60, cuando nos lleves a ser miles, vamos a seguir siendo esa iglesia gloriosa que vive en tu palabra, arraigada, agarrada de ti, sirviéndote a ti, entregada, dando todo para alcanzar a otras personas, porque esto es tu corazón. Eso es lo que tú nos enseñaste. Levante sus manos conmigo. Vamos a terminar dándole gracias al Señor.